y que estuvo depositado no más de 180 días, con lo cual no veo mucho la ventaja de retirarlo de esa cuenta, justamente, ¿no? Bien, gracias. Bien, eh, ya algo dijimos la clase pasada, cuando en relación a la protección frente al empleador, señalábamos que de acuerdo al artículo 8 del convenio 95, todo descuento sobre el salario tiene que estar fijado por la legislación nacional, un convenio colectivo o un laudo arbitral. Esto es muy importante porque obviamente constituye un límite para el empleador en materia de descuentos. Pero también, pero también, complementando esto, eh, los requisitos para que válidamente puedan practicarse descuentos en el salario son tres, para que por un acreedor del trabajador puedan practicarse descuentos, son tres. En primer lugar, el tema de la autorización legal. Esto surge del artículo cuarto de la ley 17.829, la ley 17.829 del año 2004, establece la necesidad de que, bueno, haya esta autorización legal. Ninguna empresa o institución pública o privada podrá efectuar retenciones sobre retribuciones salariales que no cuenten con autorización legal. Artículo cuarto de la ley 17.829. El primer requisito entonces es la autorización legal. En segundo lugar, y esto es también muy importante, se requiere el consentimiento expreso del titular de las retribuciones salariales, salvo, claro está, las retenciones preceptuadas por juez competente. En ese caso no se requiere el consentimiento expreso del titular de las retribuciones salariales. Consentimiento entonces expreso, artículo quinto de la ley 17.829, que, bueno, se reitera también este requisito en el artículo 31 de la ley de intermediación financiera que recién mencionábamos, la ley 19.210. Artículo quinto, entonces, de la ley 17.829 y artículo 31 de la ley 19.210. Hay una mano levantada. Cáceres, adelante. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Perfectamente. Quería hacer una pregunta porque antes justamente de avanzar, ahora que estamos viendo los requisitos y mencionó la ley justo la 17829, que también establece justamente el orden de prioridad para efectuar los descuentos que están habilitados. Pero cuando usted mencionó las excepciones, profe, dijo las pensiones alimenticias, etcétera, pero también dijo por deudas de tributo. De Yo esa tributo. parte no la entendí, porque esto estamos hablando de los tributos en cuanto a la seguridad social y RPF y eso, o otra cosa, o es No, posterior a eso, podrían ser porque no sé. tributos, digo, la norma en realidad no distingue, podría ser cualquier tipo de tributo, ¿no? Sí, no se me viene a la cabeza para entenderlo, porque la pensión alimenticia sí, perfecto, es una excepción y está, y al principio de inembargabilidad, pero Claro, pero cualquier tributo nacional podría ser. La ley no, el Código General del Proceso no lo distingue acá, ¿no? No es, no es frecuente, o por lo menos no conozco casos en los que eh, las entidades estatales recaudadoras de tributos vayan contra el salario, ¿no? Pero podrían ya hacerlo, entendí. pero Está, podrían ahora sí, hacerlo, ¿no? Perfectamente claro, fue. podrían hacerlo, porque es inembargable, o mejor dicho, al revés, se puede embargar hasta la tercera parte, ¿no? Entonces, profe, puede pasar que en un proceso judicial un juez manda un oficio al EPS y diga que se retenga tanta plata
a por raíz tal del tributo. tributo tanto. Y Ah, hasta ahora la entendí, ahora tercera entendí. parte, de acuerdo al 381, podría hacerse. Ah, ahora Son sí. las dos excepciones al principio de inembargabilidad del salario, tributos y pensiones alimenticias. En la práctica, lo que se da con más frecuencia son las pensiones alimenticias por su propio carácter, ¿no? Y porque, bueno, el interesado, el titular, es quien lo va a promover. Respecto de los tributos, habría que ver, yo no soy un especialista en ese tema, pero de qué tributo se trata, sobre qué se puede cobrar, ¿ya? Ahí como que me parece que la judiciabilidad en ese caso, bueno, tal vez dificulte un poco más que se plantea a nivel del cobro del salario, ¿no? O de la retención a nivel del salario, o del embargo del salario. Pero está bien su pregunta. No, claro, profe, porque además, profe, esto va relacionado a un principio que ya hemos visto varias veces, que es el principio de la intangibilidad, que en este caso aplica el famoso Claro, mínimo intangible, que todos sabemos también. que es, que nadie puede cobrar menos del 30%, no sé qué, pero Ahí, ahí está, o sea, las retenciones, los descuentos sobre el salario tienen esos límites, es decir, que haya una autorización legal, el consentimiento expreso, salvo las, obviamente, retenciones preceptuadas por juez competente. Estoy pensando que eso podría ser tanto en materia de familia como en materia tributaria, como usted decía, pero además hay un mínimo intangible que vamos a ver ahora, es el tercer requisito que surge del artículo tercero de la ley 17.829 y surge también del artículo 34 de la ley 19.210. Repito, artículo tercero de la ley 17.829 y artículo 34 de la ley 19.210. Este, este artículo de la ley de intermediación, de inclusión financiera, perdón, la ley de intermediación financiera, dice, ninguna persona física, modificando este artículo tercero de la 17.829, dice, ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad de dinero inferior a determinado porcentaje, y establece todo un cronograma. Esta norma ya tiene unos cuantos años, todo un cronograma de mínimo intangible que culmina en el año 2018 con la aprobación de la ley 19.670, cuyo artículo 353 fija el mínimo intangible en un 35%. Hay un mínimo de intangibilidad del 35%, conforme a este artículo 353 de la ley 19.670 del año 2018, que incluso puede reducirse, es decir, el trabajador puede incluso tener menos para cobrar, si las retenciones responden a garantía de alquileres o cooperativas de consumo, en cuyo caso puede llegar a el mínimo del 30%, un mínimo de intangibilidad solamente del 30%, cuando entre los descuentos a realizar está incluida garantía de alquileres o cooperativa de consumos. Eso establece el artículo 34 de la ley 19.210. que hay todo un tema con Todavía eso, profe, nominal. ahora. Sí, ¿por qué lo decía? A ver, ¿lo mío o lo de Guillermo, profe? No sé, dígalo. Yo dije que había todo un tema con eso porque por lo menos estuve la otra vuelta leyendo, yo soy muy de leer el diario Muy y había bien. una cooperativa, sí, me gusta bastante, y había una cooperativa que no me acuerdo el nombre ahora, igual no importa, que no era una cooperativa, entonces no estaba habilitada a retener directamente cash. Ahí está, Macarena lo dijo. Eh, y hubo todo un tema con eso. No lo sabía realmente, pero sí, puede No sé, plantearse.
Sí, no problemas sé con bien eso. no sé, no me acuerdo bien cuál era el inconveniente, pero era una cuestión del consentimiento informado y otras cuestiones más, Ajá. como que no estaban Bueno, el habilitados a retener. consentimiento tiene que estar planteado en forma expresa, ¿no? Eh, y bueno, si no recogen el consentimiento, ya ahí podría haber un primer problema, ¿no? Bien. Y tenemos el otro tema también que puede generar dificultades. Por un lado, los requisitos para que puedan plantearse los descuentos, las retenciones en el salario. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta los artículos 32 y 33 de la ley 19.210 que fijan el orden de las retenciones. El orden venía dado por el artículo primero de la ley 17.829 del año 2004, pero en el año 2014, bueno, se aprueba la ley de inclusión financiera con estos artículos 33 y 32 que son los que actualmente están vigentes en esta materia. ¿Eh? Eh, a grandes líneas, se dice que, modificando el artículo primero, dice, en las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades tendrán prioridad las dispuestas por juez competente, destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego, por su orden, las siguientes. Y ahí establece como distintos escalones de las retenciones, donde tenemos en primer lugar la garantía de alquileres, en segundo lugar tenemos la cuota sindical, en tercer lugar tenemos créditos otorgados por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental de Uruguay, etcétera, etcétera. Yo los remito a la lectura, ¿no? O vamos a hacer un esfuerzo por recordar los distintos escalones de las retenciones sobre retribuciones salariales que fija este artículo 32. Sí es importante recordar que en caso de concurrencia de operaciones que se encuentren en un mismo nivel, bueno, va a prevalecer la operación comunicada con anterioridad ante la empresa o entidad obligada a efectuar la retención. Artículo entonces 32 de la ley 19.210. Y hay otro grupo de retenciones que quedan por detrás de las que mencionamos recién, que son las que presenten las cooperativas y asociaciones civiles habilitadas a tales efectos. ¿Eh? Acá, respecto de estas cooperativas y asociaciones civiles, hay un criterio distinto que menciona la ley en cuanto al orden de prioridad, el cual va a estar dado, según este artículo 33, por la antigüedad en que la institución que ordena la retención hubiera hecho valer el derecho de fuente legal. Hay lo que se llama un criterio de antigüedad, prevalece la antigüedad en que se hubiera hecho valer el derecho de fuente legal, lo que es la antigüedad institucional. Eso, bueno, también es una cosa que las oficinas que realizan las retenciones tienen que tener en cuenta. Retenciones, entonces, del artículo 32, por un lado, y a continuación, las retenciones del artículo 33, correspondientes a cooperativas y asociaciones civiles. No sé cuál está primero, Hunter, quizás. Lo mío es una cosa cortita, porque estoy en la ley en IMPO y no me figura en el 33 eh, lo que usted dice. Me figura otra cosa. No sé si o hice algo mal El en IMPO yo. artículo 33 Sí, en el refiere, 33 me hay figura. otro aspecto que no es el que Estamos me a interesa destacar. 19.210, ¿verdad? Porque 19.210 dice el artículo 33, sustituyes el artículo segundo de la ley 17.829 y ahí dice, entre las demás retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades que presenten las cooperativas y asociaciones civiles, es lo que tendría que ver. Yo lo tengo como el artículo 34, profe.
No, el 34 es el del mínimo intangible, que sustituye el Ah, artículo bien, tercero. bien. El Ah, 33 hace una sustitución del artículo segundo y el 32 sustituye el artículo primero. 32, 33 y 34 sustituyen respectivamente el primero, el segundo y el tercero de la está, perfecto. 17829. Pasa que a Claro. veces confunde un poco Sí, es que el sistema hablamos de de una IMPO, norma perdón, y de la profe. sustitución por otro artículo, y bueno, y encima después hay algún otro posterior que también establece alguna modificación como el que les mencionaba respecto del mínimo intangible, la ley 19.670 del año 2018, cuyo artículo 353 fija el mínimo intangible en 35%, que puede reducirse al 30%, en el caso de descuentos por garantía de alquileres y cooperativas de consumo. Está perfecto, profe. Ahí, a ver si lo pude ver bien. Gracias. Ahora sí. Sí, Cáceres. Profe, quería simplemente aportar que estos dos conceptos que estamos viendo son en la práctica importantísimos porque cuando nosotros hablamos de prioridad para efectuar los distintos descuentos, ya sea por la 17 de lo que establece la 17829 o la 19210, esto hay que relacionar justamente con el mínimo intangible, porque en la práctica a los trabajadores les puede pasar, y les pasa normalmente, que como tienen que un piso mínimo cobrar sí o sí, hay descuentos que le entran porque tienen prioridad y hay otros que no les cuentan y hay trabajadores que se terminan endeudando o porque no ven su recibo de sueldo y piensan que se les está descontando de forma regular algo que en realidad no les está entrando por el principio justamente este que estamos dando del mínimo intangible. Exactamente. Ah, por- Es importante lo que dice porque incluso la creación en el año 2004 del mínimo intangible se dio porque en la realidad de los hechos sucedía, cuando no había un mínimo intangible, que el trabajador ya tenía empeñado todo su sueldo en muchos casos, ¿no? Ya tenía afectado el ingreso que debía percibir por deudas de cooperativas, préstamos, etcétera, etcétera, y había gente que no cobraba sueldo. Entonces eso no es bueno y se llegó en el año 2004 a crear este mínimo de intangibilidad para que mínimamente el trabajador pueda disponer, pueda cobrar una parte de su salario. Después, bueno, estará en quienes prestan el dinero, para quienes realizan las operaciones, el asegurarse el cobro de esas operaciones, ¿eh? Pero no es bueno desde el punto de vista del trabajador trabajar y no cobrar absolutamente nada, tener todo ya afectado a distintas operaciones. Sí, Dos Santos. Buenas, profe, tengo una consulta antes de continuar. Con respecto a los requisitos, dijimos que el primero es que tiene que tener autorización Una legal. Yo entiendo autorización que, por legal. ejemplo, el empleador recibe una notificación, por ejemplo, de una cooperativa para retener del sueldo el 20% a un funcionario, a un trabajador. Ujú. Eh, la empresa que hace investiga de que esa cooperativa esté habilitada para enviar ese tipo de retenciones Sí, o no. No queda claro cómo queda la función del empleador ahí. normalmente la cooperativa ya indica la norma que lo Sí, habilita a hacer el descuento, ¿no? En la propia comunicación se sí, establece ya cuál es dice. la norma que lo habilita. Es cuestión de Bien. cotejarlo. Y con respecto a la autorización expresa del trabajador para efectuar el descuento, uno entiende que cuando hizo un préstamo, por ejemplo, en la cooperativa, autorizó a que se le descontaran del sueldo en caso de atrasos, ¿no? Pero la empresa deja de saber. La empresa lo que hace es le comunica al trabajador, te vino tal retención Mm, y listo. sí, sí, No sí, tendría mayores sí. responsabilidades, Y, solo actúa como agente de y a retención. mí claro, yo actúo como agente de retención. Si a mí la Ujú. empresa tal o la cooperativa tal me dice que el trabajador prestó el consentimiento, bueno, yo le voy a Ese practicar es mi la retención. respaldo. Yo le voy a practicar la retención. Será responsabilidad de la cooperativa tener los recaudos correspondientes, ¿no? Porque el Ujú. consentimiento para el descuento lo brinda ante la cooperativa, ¿no? Ante la entidad beneficiaria de ese descuento. Bien. Y lo único que debería después la empresa es controlar el mínimo intangible. Exactamente. Bien. Ver hechos las retenciones
si, digamos, se respeta o respetar el mínimo intangible. Y bueno, si no alcanza, lo comunicará a la cooperativa o la entidad correspondiente, ¿no? Que no se pudo descontar, hacer la totalidad del descuento, y bueno, eso además puede suceder porque el trabajador se enfermó, porque faltó, es decir, ahí pueden pasar muchas cosas para que se sobrepase con la retención el mínimo de intangibilidad, y eso es lo que tiene que controlar la empresa, ¿no? Exactamente. Gracias. Sí, Gallo, adelante. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, Rápido, esa rápida. ¿Y qué responsabilidad tiene el empleador referente a la retención? ¿Es subsidiaria, solidaria? ¿Le tiene que retener sí o sí? Si no le retiene, ¿qué pasa? bueno, usted sabe que yo, la verdad que no me lo planteé, pero yo me imagino que algún tipo de responsabilidad frente a la cooperativa o frente a la entidad habilitada a la retención tiene que tener, ¿no? Realmente no me lo he planteado cuál sería la responsabilidad, ¿no? Porque además también hay un plazo para pagar las retenciones, ¿no? Bueno, después puede estar el tema de que yo no puedo hacer una retención sobre algo que no pagué y yo estoy atrasado en el pago de salarios. Ahí se entra a complejizar bastante la cuestión, ¿no? Y además, en realidad, el empleador es un agente de retención. El titular de la deuda, obviamente, es el trabajador para con la cooperativa, ¿no? Pero yo lo dejaría por ahí. Bien. Siguiendo entonces con el tema, bueno, simplemente el recordar estos tres requisitos fundamentales para que puedan plantearse los descuentos, las retenciones en el salario, la autorización legal, el consentimiento expreso y el mínimo intangible. Y vamos a pasar ahora a otra área, que es la bastante más compleja, que tiene que ver con la protección de los créditos laborales frente a los acreedores del empleador. Este es un tema muy importante también desde el punto de vista práctico y se vincula a la idea de la insolvencia patronal. ¿Qué es la insolvencia? Bueno, la insolvencia se vincula con el estado de hecho del patrimonio de una persona por el cual ésta se revela impotente para afrontar las deudas que lograba. O dicho de una manera más sencilla, y como está ahí en la diapositiva, la insolvencia es la incapacidad de pagar una o más deudas. Incapacidad entonces de pagar una o más deudas. Y en este tema debemos señalar que ya aún antes del surgimiento del derecho del trabajo, los códigos tradicionales, el Código Civil, el Código de Comercio, ya le daban al acreedor laboral una posición privilegiada respecto de otros acreedores, por motivos sobre los cuales no es necesario profundizar demasiado, ¿no? Fácilmente entendibles, por el carácter alimenticio o alimentario del salario, ¿no? Y por la situación de subordinación en que se encuentra el trabajador, ¿no? Y en ese sentido, nosotros podemos clasificar
los distintos mecanismos de protección del salario, más ampliamente del crédito laboral, no solamente de aquellos rubros salariales, sino también de rubros indemnizatorios. Podemos clasificar, decía, estos mecanismos de protección en 4 grandes grupos. Antes le doy la palabra a Roldán. Adelante. Sí, profesor, yo quería decirle que justamente se establecen como créditos, vamos a decir, los laborales, como de privilegio o prioritarios. Podemos pensar, usted claramente se está refiriendo a los códigos iniciales, podríamos decir, antes del derecho laboral, como los civiles y los comerciales, privilegios generales y o especiales. Y en cuanto al derecho laboral, como dice la placa, de pronto pago o superprivilegio. Pero también podríamos decir que actualmente, desde el punto de vista comercial, tenemos la ley de concurso, la 18.387, creo que es, que en el artículo 109 y 110 establece eso, créditos especiales, por ejemplo, los hipotecarios y prendarios y hipotecarios. Y después tendríamos en el 110 como un primer punto en privilegio general a los créditos laborales. También después menciona los quirografarios o comunes, los subsidiarios. Pero sin lugar a dudas que el crédito laboral es el que está en primer lugar, vamos a decir, para que sean pagos. Bien. Hunter. Sí, acompañando lo que decía la compañera, me encanta la palabra privilegiado, pero también hay que tener claro que conlleva una eh, parte negativa, que es los trabajadores no van a tener decisión ninguna en el convenio de acreedores, porque no votan en el convenio, a diferencia de los acreedores quirografarios. Y como explicaba el doctor López, generalmente, como bien decía la compañera, los prendarios e hipotecarios son de los bancos y se van a comer eso antes. O sea que, por un lado, muy favorable de que si hay dinero, si se pueden, tenemos de dónde sacar, perfecto, pero por un lado, en la quita que se puede hacer en el convenio no tienen ni voz ni voto, y por otro lado, cuando realmente hay poco, los privilegiados hipotecarios, que son generalmente las entidades financieras, se llevan todo y los trabajadores, lamentablemente, y sin contar los casos que la empresa sigue en funcionamiento y los créditos postconcursales se van comiendo todo lo que hay y al final los trabajadores no ven un peso. Digo, para darle también un poco de contrapartida de que no solo la palabra privilegiado no necesariamente es un beneficio, va a haber que, como ustedes siempre dicen, al caso concreto. Bueno, Hunter, me spoileó el final. Ya me Perdón, contó el perdón. final de la Pasa que película. dimos mucho la parte laboral porque la ley concursal tiene unas partes muy interesantes Tiene, y exactamente. le prestamos mucha atención. Perdón, no lo Bueno, más. mejor así porque el diálogo va a ser más fluido y vamos seguramente a poder hacernos entender mejor. Yendo un poquito más atrás, después vamos a volver sobre lo que señalaron los compañeros. Pensando en general en la clasificación de las distintas formas de proteger el salario, el crédito laboral frente a casos de insolvencia patronal, frente a los acreedores del empleador. Como decíamos, hay mecanismos que ya vienen de los códigos civil y comercial, ¿eh? El establecimiento de un privilegio general o especial como un mecanismo de protección.
Tenemos un segundo grupo que se suelen denominar mecanismos de derecho laboral. Eso tiene que ver con el pronto pago. Después vamos a explicar en qué consiste en nuestra ley el pronto pago. Y también dentro de este grupo se ubica lo que se denomina superprivilegio sobre determinados bienes de la empresa. ¿Tá? Bueno, esto es en el derecho comparado, esto último, ¿no? Nosotros no tenemos un sistema, un régimen de superprivilegio sobre determinados bienes de la empresa. Tenemos otro grupo de mecanismos procedimentales o procesales que justamente habilitan al trabajador a cobrar fuera de la estructura procesal, fuera del proceso concursal. Lo que significaba o lo que establecía el decreto ley 14.188, el artículo 11, al que vamos a hacer mención más adelante. Y por último, tenemos un cuarto grupo de mecanismos de protección que se vinculan con el campo de la seguridad social, con el área de la seguridad social, y son los llamados fondos de garantía salarial. Nuestro país hoy cuenta con una ley que establece un fondo de garantía salarial, y estos fondos de garantía salarial se basan en la idea de la seguridad social, que ustedes seguramente vieron en Laboral Primero, de la idea, decía, de seguro social. Así como hay un seguro para la contingencia de la enfermedad común, bueno, también puede haber un seguro para una nueva contingencia, el riesgo de empresa. Esto está previsto en el convenio 173 de la OIT, que actualiza en este ámbito el convenio 95 y la recomendación 180. Bueno, no vamos a profundizar en la evolución histórica de estos mecanismos de protección, ¿sí? Dejarles por lo menos un punteo de las normas que han regulado este tema. El artículo 1732 del Código de Comercio, el artículo 2376 del Código Civil, ambos estableciendo un sistema de privilegio para el acreedor laboral bajo las condiciones que establecen esos artículos. Tenemos que mencionar también el convenio 95 de la OIT, el artículo 11, que prevé la preferencia del crédito laboral en casos de quiebra o liquidación judicial de una empresa, siempre sujetándolo a la legislación nacional, a las condiciones establecidas por la legislación nacional. Luego tenemos el decreto ley 14.188, también el artículo 11, que fue durante mucho tiempo la norma, hoy derogada, que reguló este tema, estableciendo una preferencia en favor del crédito laboral y posibilitando su cobro sin que el acreedor laboral tuviera que aguardar el inicio o las resultas del proceso concursal. Tenemos otra norma también vinculada al tema, también ha sido derogada, que es la ley 16.462, el artículo 264, conocido como la enmienda Sartú. Sartú, el profesor ya fallecido, que fuera profesor titular de nuestra Casa de Estudios y senador de la República, bueno, en sus tiempos de legislador propuso y logró la aprobación, no exactamente como él pretendía, pero logró la aprobación de lo que se conoce como la enmienda Sartú, que es en definitiva el establecimiento de un criterio de distribución a prorrata de los distintos créditos al momento de la realización de los bienes. Esta norma no está vigente hoy, pero en su momento
trató de corregir algunas injusticias que se generaban con la aplicación lisa y llana del artículo 11 del decreto ley 14.188. Siguiendo esa cronología, tenemos que mencionar los artículos 12 y 13 de la ley 17.292, que el mencionado en segundo término planteaba la duda respecto de lo que se llama el fuero de atracción del proceso concursal, si los juicios laborales quedaban o no atraídos por ese fuero de atracción. Eso hoy día no tiene importancia porque esa norma está derogada y la regulación hoy pasa por otro lado, pasa por lo que es la ley que tienen en último término, la ley 18.387 del año 2008, conocida como de concursos y de reorganización empresarial. Ley 18.387 del año 2008. Esta ley, bueno, se modificó su vigencia, su entrada en vigor con la ley 18.411, y hay otras dos normas que también hay que tener en cuenta: el decreto 182 del 2009 y la ley 18.593, que introdujo la modificación a la que más adelante vamos a mencionar, a hacer referencia. Esta ley, que es verdaderamente un código en materia de derecho concursal, no es Hey, necesario. profe, ¿puedes repetir la diapositiva anterior? Un momentico para copiar. Disculpe, gracias. Está en la plataforma EVA. Pueden Ah, acceder ya, perfecto. a la presentación en la plataforma EVA, por eso. Bien, entonces, decíamos que esta ley, que es verdaderamente un código en materia de derecho concursal, a los efectos de nuestro curso, obviamente, bueno, hay algunos artículos, 6 o 7, no más de eso, que son los que en realidad nos interesan y hacen a nuestro tema, ¿no? Esta ley 18.387, debemos decir que apuntó a preservar las unidades económicas viables, conservando las fuentes de trabajo, y evitando o minimizando lo que se conoce como la destrucción de valor que todo concurso, que todo proceso concursal conlleva. Por un lado, como decíamos, apuntaba a preservar las unidades económicas viables, y por otro lado, buscaba facilitar la salida del mercado de las empresas económicamente inviables, evitando la competencia desleal. Y en ese sentido pueden distinguirse en la ley dos grandes fases o etapas: una que busca la prevención de la insolvencia, incentivando la apertura del concurso a tiempo, y otra fase o etapa que regula la liquidación de la masa activa del deudor a través de un procedimiento nuevo respecto de lo que había hasta la aprobación de esta norma. Esta ley 18.387 derogó, junto a muchas o varias normas del Código de Comercio y de distintas leyes especiales, derogó ese artículo 11 del decreto ley 14.188, que fue durante mucho tiempo la norma que reguló este punto, con un texto muy simple, muy amplio, en el que se establecía la denominada preferencia del crédito laboral en caso de quiebra o concurso. Y bueno, y esta ley viene a poner fin a, bueno, discusiones
debates que se plantearon en su momento durante la vigencia de este artículo 11 del Decreto Ley 14.188. Por razones de tiempo, bueno, no vamos a entrar en todos esos debates. Sí vamos a tratar de presentar las principales modificaciones que introdujo en nuestro sistema esta ley 18.387. Y en ese sentido debemos señalar, en primer lugar, entre las principales modificaciones que introdujo esta ley, el haber propiciado un cambio de tipo cultural, es decir, la ley elimina del léxico técnico-jurídico términos tales como quiebra, concordato, moratoria, liquidación judicial, por la carga, si se quiere, peyorativa y estigmatizadora que implican tales expresiones. En segundo lugar, debemos referir a el establecimiento de un único proceso judicial, denominado concurso, que va a tener 3 etapas bien definidas. La declaración del concurso, una segunda etapa, les pido que cuiden los micrófonos porque está saliendo alguna voz por ahí y la verdad que me distrae bastante. Decía entonces que este único proceso judicial, tiene 3 etapas bien definidas: la declaración del concurso, una segunda etapa en la que comprende la actividad del síndico, la verificación de los créditos y eventualmente la propuesta de acuerdo y la junta de acreedores. Y finalmente tenemos la liquidación de los bienes del deudor concursado, esta etapa sí eventual, y con, bueno, dos modalidades diversas de liquidación. Una, justamente la novedosa, que es la liquidación en bloque, y por otro lado, la liquidación en parte, o por partes, lo que ocurría en el régimen anterior, que fuera derogado por la ley 18.387. La liquidación por partes, que, bueno, justamente implica liquidar individualmente cada uno de los bienes del patrimonio del deudor. Tenemos entre las principales modificaciones que introdujo la ley, para ubicarnos un poco en el contexto, que cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia puede ser judicialmente declarado en concurso. Y en ese sentido, la ley establece una serie de presunciones relativas y también presunciones absolutas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Establece, presunciones relativas al estado de insolvencia, ¿no? Considera determinadas situaciones de la realidad económica como, bueno, reveladoras de un estado de insolvencia. Y en ese sentido, bueno, ubica esas situaciones reveladoras del estado de insolvencia, algunas como presunciones relativas, otras como presunciones absolutas. ¿Cuál sería la diferencia en materia jurídica entre cualquier presunción, sea relativa o absoluta? Sí, adelante. No sé quién levantó primero. Sí, igual el compañero, no hay problema. Bueno, en realidad la presunción relativa es la que admite prueba en contrario. Sería una presunción simple.
En cambio, la presunción absoluta no admite No prueba. admitiría. Ahí está. No admitiría prueba en contrario, ¿verdad? Bueno, la ley, justamente para favorecer la declaración judicial de concurso, para ser viable, establece este tipo de presunciones relativas y absolutas a cuya lectura los remito. Hay otra modificación importante, que es el carácter voluntario o necesario del concurso, ¿eh? La ley, como decíamos, busca evitar la existencia de empresas con dificultades o en crisis para salvaguardar una sana competencia. Y para ello incentiva al propio deudor a presentarse voluntariamente al concurso, otorgándole un régimen jurídico más benévolo en cuanto al control de su actividad, ¿eh? En tal sentido, cuando el concurso es voluntario, es decir, cuando lo solicita el propio deudor, se designa un interventor que va a coadministrar los bienes conjuntamente con el deudor. En cambio, si el concurso es necesario, es decir, cuando lo solicita alguno de los sujetos legitimados para hacerlo, de acuerdo a la ley, el concurso es necesario y en ese caso se designa a un síndico que va a desplazar a las autoridades naturales del deudor, ¿eh? Y es quien va a administrar el patrimonio, ¿eh? Concurso entonces voluntario, designación de interventor; concurso necesario, designación de un síndico. Hay otro aspecto importante, ya en cierta forma fue adelantado por algunos de los compañeros, y es que la ley 18.387 crea nuevas clases de créditos, ¿eh? Distingue créditos con privilegios especial, que son los garantizados con prenda o hipoteca; créditos con privilegio general, ahí ingresan los créditos laborales; créditos comunes o quirografarios, en la terminología de la ley; y créditos subordinados. Créditos subordinados comprenden las multas y demás sanciones pecuniarias, y a los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor, ¿eh? Se crean entonces nuevas clases de crédito. Y la nueva ley le da un mejor tratamiento a los créditos comunes en comparación con el régimen anterior. Y ello fundamentalmente por 4 motivos o 4 medidas. En primer lugar, que reduce el número de privilegios y su entidad, ¿eh? En segundo lugar, porque el pago de los créditos subordinados, es decir, las multas y demás sanciones pecuniarias, se realiza una vez satisfechos íntegramente los créditos comunes. Por otra parte, los intereses solo se pagan si queda un remanente luego de la liquidación total del patrimonio del deudor, salvo, y esto es muy importante, en el caso de los intereses correspondientes a los créditos hipotecarios, prendarios y laborales, justamente. Y por último, hay un mejor tratamiento de los créditos comunes, por cuanto el acreedor común o geografario que promueve el concurso ve beneficiado el 50% de su crédito, que se transforma en crédito con un privilegio general. No es mucho lo que en este sentido se beneficia, pero el acreedor común, que está por detrás de los créditos privilegiados,
bueno, si es el que promueve el concurso, va a haber bonificado, podríamos decir, o privilegiado en un 50% su crédito común. ¿Cuál es la situación de los créditos laborales en el concurso? Ya lo adelantábamos, la principal modificación en lo que a nuestra disciplina compete que hace la ley 18.387 es haber, bueno, derogado el decreto ley 14.188, el artículo 11 del decreto ley 14.188, que durante décadas rigió en esta materia. Y con este artículo 110 de la ley 18.387 se establece un privilegio para el acreedor laboral, pero limitado a los créditos laborales de cualquier naturaleza devengados hasta con 2 años de anterioridad a la declaración del concurso del empleador y hasta por un monto de 260.000 unidades indexadas por trabajador. Es decir, que puede darse que no todo el crédito adeudado por el empleador sea privilegiado. Es decir, el privilegio tiene 2 limitaciones. Una limitación temporal, son privilegiados los créditos de cualquier naturaleza, devengados hasta con 2 años de anterioridad a la declaración del concurso, y hay una limitación en cuanto al monto. El crédito privilegiado es hasta 260.000 unidades indexadas. Hay que decir, y algo adelantaba el compañero, que si bien el crédito laboral bajo estas condiciones tiene un privilegio en la ley de concursos, de todas formas, en cuanto a la prioridad para el cobro, el crédito laboral queda por detrás de los créditos prendarios e hipotecarios en los bienes prendados o hipotecados, pero además queda por detrás de los llamados créditos contra la masa. El crédito laboral es un crédito en la masa, pero hay otros créditos que cobran antes, de acuerdo a los artículos 91 y 92 de la ley, que son los créditos contra la masa, las costas y costos del proceso concursal, las retribuciones del síndico o del interventor, los gastos de conservación, administración, etcétera, etcétera. Es decir, esos créditos van a cobrar incluso antes que el acreedor laboral. Cuando hablamos de gastos de mantenimiento, por ejemplo, para decirlo con un ejemplo sencillo, si entra en concurso una institución de asistencia médica, por ejemplo, bueno, siguiendo la filosofía de la ley, la idea es conservar las unidades económicas viables y conservar los puestos de trabajo. Bueno, para eso, en principio, se trata de que la empresa pueda continuar funcionando. Y bueno, eso requiere la contratación de, por ejemplo, vigilancia, mantenimiento, es decir, hay una cantidad de gastos que se van a seguir generando como consecuencia de la declaración del concurso. Todos esos gastos se van a pagar antes que los créditos laborales. Es importante tener esto presente. Además, el crédito laboral, que tiene ese privilegio, de acuerdo al artículo 110, está en el mismo orden, en el mismo escalón, por decirlo de alguna forma, que los créditos del Banco de Previsión Social por aportes personales de los trabajadores devengados en igual plazo. Si la masa activa que quedara una vez satisfechos los créditos con privilegio especial
fuera insuficiente para satisfacer todos los créditos con privilegio general, el pago se va a realizar por el orden establecido en el artículo 110, recordemos que en el nivel más alto está ahí el crédito laboral, junto con el crédito del Banco de Previsión Social. Si no alcanza para pagar, que es lo más frecuente, bueno, se va a pagar a prorrata dentro de cada número, dentro de cada escalón. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esta es la posición del crédito laboral en el concurso. Como decíamos, quedan por detrás, entonces, de los créditos prendarios hipotecarios y de los créditos contra la masa, y comparten o están en el mismo escalón, en el mismo orden que los créditos del BPS por aportes personales. ¿Cuáles son los créditos protegidos? Bueno, la expresión de cualquier naturaleza es una expresión que, bueno, revela una gran amplitud. Los créditos laborales protegidos no son solo los salarios, sino también las indemnizaciones, los daños y perjuicios preceptivos, el reajuste legal, los intereses, siempre con las limitaciones temporales y de monto que recién señalábamos. Y recordar que, de acuerdo al texto legal, los créditos laborales son los únicos a los que no se les suspende el devengamiento de intereses. Hay para el acreedor laboral otro beneficio en la ley 18.387, que hoy mencionábamos como mecanismo de protección ante la insolvencia, que es el llamado pronto pago, o también la venta anticipada de activos para cancelar créditos laborales. Ello está contemplado en el artículo 62 de la ley, que introdujo un mecanismo, podríamos decir, novedoso en nuestro medio, según el cual, existiendo recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente realizables en la masa activa, y siempre que la disposición de los mismos no afecte la viabilidad de la continuación del giro del deudor, el síndico o el interventor, previa autorización judicial, dispondrá el pago anticipado de los créditos laborales de cualquier naturaleza que se hubieren devengado y no estuvieren prescriptos, no siendo necesaria la verificación de los mismos en el concurso ni sentencia laboral previa que los reconozca. Porque el acreedor laboral puede hacer valer su crédito en el concurso de dos maneras, o si se quiere de tres: con una sentencia que el juzgado competente en materia laboral establezca que a fulano de tal se le adeuda tales y cuales créditos por tales y cuales montos, puede verificar el crédito como cualquier otro acreedor, o puede hacerlo de una manera mixta, ¿no? Es decir, una parte a través de la verificación y otra parte a través de una sentencia. Esta norma, y ya le doy la palabra a Hunter, lo que trató fue de sacar de alguna manera de todo el proceso concursal créditos que en la jerga jurídica no serían litigiosos. Litigar se puede litigar por todo en realidad, pero créditos que respondiesen a salarios, que no ofreciesen duda, ¿no? Es decir, obviamente si el trabajador pretende el cobro de diferencias salariales por diferencia de categoría u horas extras, rubros que en la jerga son conocidos como típicamente litigiosos, bueno, ahí seguramente el síndico, el interventor, no va a verificar esos créditos. Y por tanto, el trabajador va a tener que acudir a la justicia competente para obtener una sentencia y así hacerla valer en el concurso. Ahora sí le doy la palabra, Hunter. Adelante. Quería traer a colación dos críticas que hace el doctor López a este punto,
La primera es que impone una situación casi de solvencia, que esto va más, podría ser el caso de un interventor, perdón, ah, eh, sí, bien digo, de un interventor y no de un síndico. Del concurso voluntario y que esté todo muy lindo y muy precioso. Y lo otro que yo lo decía de la experiencia de síndico que tiene, perdón, es que lo que le ha sucedido en la práctica es que ha habido momentos en los cuales hay recursos líquidos suficientes para pagarle a 5 de 50 trabajadores. Y el tema, que él se lo planteaba como un problema moral, de le pago a 5 pero los otros 45 quedan para atrás, y demás, de que en realidad le pago a prorrata 100 pesos a cada uno, que la intencionalidad de la norma está bien, pero a la hora de aplicarlo, eh, que es básicamente su crítica a la ley concursal, en la parte de los trabajadores queda de vuelta prácticamente en la nada. Eh, Más que nada esos dos puntos, de que es muy difícil que haya eh, ese nivel de solvencia, porque realmente no se encuentra en concurso, y cuando hay un poco, tengo demasiados trabajadores como para ponerse, él lo decía, como ponerse en el pedestal de decidir quién come y quién no. Queda un poco chocante y hace también a lo que es el crédito laboral de cuál es, estamos hablando de la supervivencia o no, también digo, no discuto que la norma es mejor que la anterior, el artículo 69 que mantiene los contratos de trabajo, muy lindo, pero esa parte, por lo menos desde el punto de vista comercial, se critica ampliamente. De acuerdo, la verdad que planteó muy bien, yo lo iba a señalar también, es decir, la norma, si se quiere, es como que un poco contradictoria, ¿no? Porque hablar de recursos líquidos suficientes cuando estamos en una situación de concurso, cuando hay que repartir lo que no hay, es un poco contradictorio. Que haya bienes fácilmente realizables, bueno, pudiera ser, pero después está el otro tema, bueno, ¿y a quién le pago? ¿Cómo hago? ¿Divido 100 pesos entre pocos? Y además todavía hay que agregarle, el síndico puede proponer eso, pero siempre que no afecte la viabilidad del giro de la continuación la viabilidad de la continuación del giro del deudor. Con lo cual, yo síndico seguramente voy a pensar, no, mira, yo no puedo pagar nada ahora porque podría estar afectando la viabilidad de la continuación del giro, ¿no? Entonces, es una norma que, como bien señalado el compañero, tiene una buena intención, pero en la práctica es muy difícil de llevar adelante, ¿no? Y además, quien tiene la iniciativa es el síndico, el acreedor laboral tampoco tiene la iniciativa para proponerla, y lo más probable es que le digan que no, por lo que estamos señalando, ¿no? Porque difícilmente haya recursos líquidos suficientes y porque yo puedo con eso afectar la viabilidad de la continuación del giro. Entonces, existe, se prevé ese pronto pago, se prevé también que se vendan anticipadamente activos para cancelar créditos laborales con la intención un poco de, bueno, de despejar esas deudas y de que los trabajadores no vean postergados el cobro de sus créditos, pero en los hechos, por la forma en que está instrumentado, es difícil que pueda darse o aplicarse en la práctica. Eso era lo que quería señalar. Otro punto a tener en cuenta también, o que tiene que ver con el crédito laboral en el proceso concursal, la posibilidad de aplazamiento del pago al personal de alta dirección. A solicitud del síndico, del interventor, se puede aplazar el pago al personal de alta dirección. Y ahí está la discusión de, bueno, ¿qué es el personal de alta dirección? Bueno, se entiende que son directores, gerentes generales, todo aquel que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del deudor. De alguna manera se los responsabiliza por la situación de insolvencia de la empresa y se prevé que, a solicitud del síndico o del interventor, se aplace el pago de ese tipo de personal.
tenemos otra previsión también que está dada por el artículo primero de la ley 18.593, que introduce una modificación al artículo 62, que recién comentábamos, y que está prevista para, como dice la diapositiva, los casos de cierre, abandono, desmantelamiento o clausura de la explotación. En estos casos, cuando no es viable continuar con el emprendimiento, bueno, en ese caso nos salimos de la mecánica de la ley y de alguna manera se reedita el artículo 11 del decreto ley 14.000, no me sale el nombre, 14.188, perdón. Ya la hora está haciendo destrozos en mí. 14.188, el decreto de ley 14.188, es decir, acá, para esta hipótesis de cierre, abandono, desmantelamiento, clausura, se prevé que los trabajadores con una sentencia, o con sentencia que reconozca su crédito, puedan ejecutar sin aguardar la iniciación ni las resultas de la declaración judicial del concurso. Esto está pensado o previsto para esos casos en los que el proceso concursal no va a servir de mucho, ¿no? Yo me pregunto cómo van a hacer para cobrar realmente, ¿no? Porque cierre, abandono, desmantelamiento, clausura, podré obtener una sentencia, pero ¿cómo voy a hacer para cobrar? Pero bueno, la previsión está hecha, busca que el trabajador no quede de alguna manera enlentecido, frenado por todo el proceso concursal. Bien, y nos quedaría por referirnos ya más que a la protección del crédito laboral, que es uno de los puntos que aborda la ley, la otra parte de la protección, quizás más importante que la anterior o tan importante como la anterior, que son las medidas tendientes al mantenimiento de los puestos de trabajo. Es decir, como decíamos, la ley se preocupa muy especialmente por la conservación de las unidades productivas y los puestos de trabajo, y lo hace con el establecimiento de dos mecanismos novedosos, podríamos decir, que son la llamada venta en bloque de la empresa en funcionamiento y la cesión precaria o definitiva de la empresa. Con respecto a lo primero, a la venta en bloque de la empresa en funcionamiento, el artículo 172 prevé la subasta de la empresa a través de un proceso licitatorio, en el cual podrán formular ofrecimientos la cooperativa o sociedad comercial de trabajadores de la empresa subastada que se constituya y que tenga la integración que establece la norma, que esté integrada de forma tal que más del 50% de la propiedad corresponda a trabajadores que desarrollaban actividad personal en la misma en el inicio del proceso concursal. Esto apunta a lo que yo les decía hace un rato de que la ley busca minimizar o evitar la destrucción de valor. No es lo mismo, como se hacía antiguamente, empezar a vender, en el caso de una institución de asistencia médica, el mobiliario, el equipamiento médico, las ambulancias, en fin, el inmueble, todo por partes, que vender toda una empresa en funcionamiento con todos sus bienes. Entonces, a esto apunta la ley, a la venta en bloque de la empresa en funcionamiento, a través, como decíamos, de un proceso licitatorio y con la particularidad para justamente mantener los puestos de trabajo
que va a tener preferencia sobre las ofertas de los restantes oferentes, en caso de igualdad de condiciones propuestas, la que formule la cooperativa o sociedad comercial con la integración que recién señalamos. Hay una preferencia en favor de la oferta de esa cooperativa o sociedad, con trabajadores de la anterior empresa. Y complementando esto, hay que tener en cuenta el artículo 177 de la ley, que yo le llamaría de borrón y cuenta nueva, porque justamente lo que hace es inaplicables las normas en materia de responsabilidad que la ley pone a cargo de los sucesores o adquirentes por obligaciones comerciales, laborales, municipales. Era el problema que había antes. En el régimen anterior se podía vender la empresa en bloque, pero el comprador tenía que asumir la responsabilidad de las deudas tributarias y laborales de la deudora, lo cual desalentaba este tipo de solución. En el nuevo régimen se parte de cero, se paga en la licitación y con eso se podrá pagar los pasivos hasta lo que alcance. El comprador no adquiere, no tiene la responsabilidad que la ley pone a cargo de los sucesores o adquirentes. Arranca como que de cero, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece importante para justamente, bueno, comentar este tipo de soluciones, ¿no? Sí, Hunter, adelante. No, es un comentario de los compañeros Cáceres y Urruti, porque lo de la compra saneada, que me hizo acordar, que hay un tema con qué pasa con los trabajadores con respecto a su antigüedad. Porque la empresa, la ley no lo dice. Y recuerdo que estaba el tema de que algunos dicen que hay que despedirlos, pagar, aunque se vayan a mantener. Porque hay una cosa, el que está comprando de cero, como bien dice Cáceres, saneada. Pero la ley no lo dice. Entonces va a depender del síndico y del juez actuante, qué es lo que va a pasar con esos años que trabajaron, que el nuevo empleador no tiene ninguna responsabilidad, pues esto es una compra saneada, pero por otro lado, en la venta de, de esa empresa en funcionamiento, se tiene que eh, mm, estipular también que del precio va a salir los despidos de los trabajadores, porque si no los trabajadores pierden la antigüedad. De la noche a mañana pueden haber estado trabajando 10 años, continúa porque la empresa es viable, porque mm, una buena Claro, el tema es situación. con qué antigüedad Y continúa, está bien. claro, ¿con qué antigüedad continúa? Entonces lo que eso le corresponde pagar al deudor, al deudor concursado, para mí, por lo menos lo que yo entendí. Claro, digo, pero lo que decía Urruti está bien, pero y las deudas, porque las deudas laborales, en este caso, implican que el trabajo, los dejaron de haber vínculo entre el concursado
las responsabilidades laborales, dentro de ellas la antigüedad, ¿no? Creo que la venta de la empresa se da por la ley de concurso, la venta en bloque, pero el tema de la continuidad del contrato de trabajo se rige por otra norma, sobre todo si esta ley no dice nada al respecto, creo yo, en mi humilde opinión. Muy bien. Es también un punto de vista, puede ser discutible. Yo, eh, ante la ausencia de una regulación expresa, pienso en ese sentido también, ¿no? Yo creo que en definitiva debería el adquirente mantener la antigüedad, ¿no? Y si no, bueno, habría que despedir y, como decía el compañero, el producido de la subasta debería contemplar el pago de las indemnizaciones por despido. Bueno, bueno, buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes. Que pasen muy bien. Gracias, Muchas profe, gracias. igual. Igualmente. Buenas noches.